Lucas capítulo 22. Ahí entre sus oraciones espero que hayan pedido al Señor fuerzas para no dormirse en las siguientes 120 minutos. Lucas 22, por favor. Versículo 7 hasta el 23 vamos a estar estudiando el día de hoy. Necesito que conforme a las lecturas, capítulo 22, verso 7. Necesito que conforme vayamos leyendo, mentalmente vayas haciendo algunas notas de lo que para ti es importante o de lo que tú estás viendo en el texto, porque voy a preguntarte posterior. ¿Qué es lo que tú ves en el texto en una primera leída? ¿Vale? ¿Están conmigo? Lucas 22, verso 7, por favor. Dice así, vamos a leerlo juntos. Llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua. Entonces Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles: vayan y preparen la Pascua para nosotros, para que la comamos. ¿Dónde deseas que la preparemos?, le preguntaron. Y él les respondió: miren, al entrar en la ciudad les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo a la casa donde entre. Y dirán al dueño de la casa: el maestro te dice, ¿dónde está la habitación en la cual pueda comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él les mostrará un gran aposento alto dispuesto. Prepárenla allí. Ellos fueron y encontraron todo tal como él les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: intensamente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando una copa, después de haber dado gracias, dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando el pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Pero vean, la mano del que me entrega está junto a mí en la mesa. Porque en verdad el Hijo del Hombre va según se ha determinado, pero ay de aquel hombre por quien él es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que iba a hacer esto. Déjenme orar. Padre bueno, gracias una vez más. Gracias, Padre, por tu bondad, por tu misericordia, por permitirnos una semana más poder estar aquí, Señor, juntos para adorarte, para servirte, para orar unos por otros, para convivir, Señor, para que si venimos tristes podamos ser animados, Señor, para que si venimos en pecado podamos ser confrontados por medio de otros hermanos, pero por medio también de tu palabra, Señor. Gracias por tu pueblo que yo espero, Señor, que estemos hambrientos y sedientos de tu palabra, Señor, de saber qué es lo que hoy nos quieres decir, no solamente para saber una prédica más, sino para aplicarla a nuestra vida, Señor. Yo te suplico que me perdones, Dios, por todas aquellas fallas que he cometido a lo largo de este estudio, Señor. Perdóname por no tener más tiempo, Señor, para estudiar más tu palabra. Perdóname por mis limitaciones, Dios. Pero ayúdame por medio de tu Santo Espíritu a poder compartir lo que me has enseñado, Señor, durante estos días. Ayuda a mis hermanos a abrir sus oídos y sus ojos espirituales para poder entender también, vivirlo y aplicarlo, Señor. A ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, he titulado la predicación de esta tarde ya: el costo de nuestra salvación. El costo de nuestra salvación. Leímos ahorita algunos versículos y les dije que quería preguntarles
que hicieran notas mentales respecto a esto, y quiero preguntarles, ¿qué ven en el texto ustedes? ¿Qué aprenden en el texto? Es un texto bien conocido, ¿te das cuenta? Cada mes lo leemos porque tenemos Santa Cena. Hoy vamos a tener Santa Cena, se nos adelantó, justamente porque vamos a ver este texto. Pero, ¿qué ves ahí en el texto? ¿Qué aprendes tú de la palabra de Dios? Lo primero que veo ahí es que era necesario, que sin que él muriera, no hubiéramos tenido salvación. Era necesario. Gracias, hermano. ¿Quién más? Que Él derramó su sangre en la cruz para librarnos y limpiarnos de todos nuestros pecados y todas nuestras transgresiones. Ok, Él derramó, dice la hermana, su sangre en la cruz para librarnos de todas nuestras transgresiones. ¿Qué más? Léelo ahí en tu texto, ahí lo tienes. La omnisciencia de Jesús, ¿no? Porque predice algo que iba a pasar con aquel hombre, ¿no? Que iba a buscar. Ok, qué interesante. Aquí ya empezamos a ver uno de los atributos de Jesús y es su omnisciencia. Él sabía que iba a pasar. Gracias, Josué. También lo vamos a ver ahorita. ¿Qué más? Pues dice al inicio que se preparen, o sea que tenemos que estar preparados. Ok, que se preparen, estar preparados, ¿sí? Pues sí, instruyendo a los apóstoles sobre la obra redentora, ¿no? Para que lo recordaran cada vez que lo recordaran. Ok, los instruye hasta que Él venga. Ok, gracias, hermanos, sí. ¿Qué más, iglesia? Obediencia. Obediencia, ¿por qué obediencia? Manda a los apóstoles. Ok, bien, gracias, obediencia. Ceci, ¿ibas a decir algo? Pues iba a decir que, pues, anuncios del nuevo pacto, o sea, el Evangelio de ese, y pues la traición también. Anunció la traición de Ok, la traición lo veíamos un poco la semana pasada, lo vamos a ver ahorita. ¿Qué más, hermanos? ¿Alguien no tiene Biblia? Yo aquí tengo una Biblia, ¿a quién le hace falta? Perfecto. Muchas gracias. Sí. Lucas 22, verso 7. ¿Alguien más, hermanos? ¿Qué ves en el texto? A ver, hermano, échele. Creo que el tema de la aplicación es el costo de la salvación, y ahí vemos lo que le costó al Señor. Dice que por vosotros has entregado su Ok, cuerpo y su sangre, es el costo, ¿no? Y que es también por nosotros. ok. Es el gran costo para tener nosotros. Bien, hermano, gracias. ¿Alguien más? ¿Les van ganando los de acá, A ver. Bueno, y los de la mitad para adelante, porque de la mitad para atrás todavía no han opinado. Muy bien, vamos allá al versículo 7, vamos a ir leyendo y vamos a ir desarrollando este texto. Y a manera de contexto nada más, fíjate lo que dice el versículo 7 y ayúdame a leer, por favor. Usualmente cuando te digo que me ayudes a leer, ¿qué crees que pido que hagas? Gracias, hermano. Es que hace rato les dije, ayúdenme a leer, ¿y qué pasó? Nomás leí. Yo dije, no sé si estoy speak English, pero help me to read, por si hablan inglés, ¿vale? ¿Sí lo dije bien? ¿Dónde están? ¿Lo dije bien, Omar? Ayúdame a leer. Help me to read. Él sabe inglés, por si lo necesitan. En la multiforme gracia de Dios, él sabe inglés. Muy bien, dice el versículo 7. Llegó el día de ¿qué? De la fiesta de los panes sin levadura. ¿Y qué pasaba en ese día? Ahora vamos al versículo 1, lo vimos la semana pasada, el verso 1. ¿Cuál es la diferencia? Dice el 1, se acercaba. Ahora, esto es bien interesante y hay un montón de datos que me encantaría poder darte, pero no voy a alcanzar a darte todos estos datos. ¿Alguien se acuerda en qué mes era la Pascua? No la Pascua mexicana, la Pascua judía.
Ok, si era en el mes, entre el mes de marzo y abril, ¿vale? En cuestión de los meses de nuestro calendario grecorromano. En el mes judío era el mes de Nisan, no es la marca de tu carro, es el mes. El mes de Nisan, aproximadamente el 14 y el 15, era lo que era la fiesta de los panes sin levadura y culminaba con lo que era la Pascua. Ahora, tú sabes cómo era, y bueno, y si no sabes, ahorita te lo voy a enseñar, cómo era como tal el ritual de la Pascua. ¿Alguien sabe cómo era esto? Esto era bien especial. En primer lugar, hay que entender algo. ¿Por qué los judíos festejaban la Pascua? ¿Te acuerdas? Porque hubo la última plaga de la salida de Egipto, donde Dios dijo que sacrificaran a un cordero y pusieran, ¿qué? ¿Te acuerdas? Sangre en el marco, en los dinteles, y que iba a pasar el ángel de Jehová, y que donde viera la sangre, ahí no iba a darles cuello a los primogénitos. Pero a todos los demás sí les dio muerte y murieron todos los primogénitos de los egipcios y de todos aquellos que no creyeron. Este es como tal el significado de la Pascua. Ahora déjame mostrarte más o menos el orden de cómo era, porque esto es importante, lo vamos a ver ahorita. La fiesta de los panes sin levadura que culminaba en la Pascua era aproximadamente de una semana. Era un recordatorio de la salvación del Señor, y el último día, cuando cenaban las familias, se sentaban a la mesa a cenar un cordero. Esto era lo que cenaban. Aquellos que no tenían para un cordero, pues podían comer algún otro animal. El chiste es que hubiera algo para cenar. La cena comenzaba de la siguiente forma: se oraba, se daba gracias, una acción de gracias, y se tomaba una primera copa. Había 4 copas en una cena de Pascua, copas de vino. Ahora, déjame te explico esto, porque muchos van a decir, bueno, pues se ponían bien ebrios. No, eran 4 copas de vino para toda la familia y para todos los que estaban ahí involucrados, ¿vale? Se oraba y se daba gracias, y empezaban con la primer copa de vino, la cual el padre de familia tomaba y después se la pasaba al resto de la familia. A continuación se continuaba con una segunda copa, y el padre de familia se disponía a contarle a la familia mediante preguntas y respuestas el significado de la Pascua y la cena. ¿Qué pasaba aquí? Era un tiempo aproximadamente entre 30 a 45 minutos, donde los hijos, específicamente el hijo menor, se ponía a bombardear de preguntas al padre. Y el padre también bombardeaba de preguntas a los hijos. ¿Por qué? Porque toda la familia tenía que saber por qué se estaba haciendo esa celebración. Pausa. ¿Sabes por qué murió Cristo por ti? Piénsalo. Muy bien. Después de esto, se proseguía y se leía lo que era el Salmo 114. Algunos dicen que leen el 113 y el 114 a manera de adoración. Como un tercer tiempo, después se comía el pan sin levadura, que recuerda cómo el pueblo salió de prisa sin esperar a que el pan leudara. ¿Te acuerdas para qué sirve la levadura? Para leudar, para esponjar. Ahora, el pueblo de Israel, cuando sale de Egipto, sale con tanta prisa que no esperaron a que el pan leudara. Se quedó prácticamente plano. Por eso en la Pascua los judíos comen pan sin levadura. Pero también, ¿te acuerdas a qué se relaciona la levadura en el Nuevo Testamento? Al pecado. Y es un simbolismo, el pan sin levadura, de que están intentando no tener pecado mientras hacen esa celebración. De hecho, durante la semana completa, los judíos lavan de manera impecable su casa como una manera de recibir al Señor de una forma limpia. Se ponen a lavar todo, purifican absolutamente todo. Como les digo, se comían el pan sin levadura, que recuerda cómo el pueblo salía de prisa sin esperar a que el pan leudara. También comían hierbas amargas, que recuerdan el dolor del pueblo y el sufrimiento, y se bebía la tercera copa. Después de esta tercera copa se cantaban los himnos 115, 116, 117, 118 y 119 de los salmos, y se finalizaba con una cuarta copa. ¿Por qué te estoy enseñando esto? Porque ahorita lo vamos a ver, todo este simbolismo lo vamos a ver en Jesús. Sin embargo,
espero que puedas notar algo diferente a partir de los versículos 14 que no vemos aquí en esto que te acabo de explicar. Voy a caminar en 5 puntos bien rápidos porque vamos a tener la cena del Señor. 5 puntos que yo veo aquí bien interesantes que nos van a enseñar algo. Volvemos al versículo 7, por favor. Dice que llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua. Entonces Jesús envió ¿a quién? A Pedro y a Juan, diciéndoles: vayan y... Amén. Para que la comamos. Versículo 9. ¿Dónde deseas que la preparemos?, le preguntaron. Y él le respondió: miren, ayúdenme a leer. Al entrar, el maestro te dice: hasta ahí, prepárenla allí. ¿Qué aprendemos aquí, hermanos? Es muy sencillo. Tú dime qué aprendemos aquí. Mira, yo puse mi primer punto: Jesús es Dios, dueño de todo y lo sabe todo. Jesús es Dios, es dueño de todo y Él lo sabe todo. Fíjate otra vez, vamos a leer ahí el versículo 10. Él le respondió: miren, al entrar en la ciudad le saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Amados hermanos, ¿quién llevaba el agua anteriormente? Las mujeres. Las mujeres eran las que iban al pozo temprano, muy temprano, y cargaban los cántaros de agua. Qué interesante es esto. ¿Por qué? Porque para los discípulos iba a ser muy fácil identificar a aquel hombre, porque normalmente no había hombres yendo a acarrear agua en los cántaros. Y les dice Jesús: mira, va a haber un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo a la casa donde entre y le van a decir al dueño de la casa: el maestro te dice dónde está la habitación en la cual puede comer la Pascua con mis discípulos. Entonces él les mostrará un gran aposento alto, dispuesto, prepárenla allí. Amados hermanos, ¿sabías que Jesús es Dios? Él lo sabe todo. Mira, amados hermanos, no hay cosa que tú le puedas esconder a Dios. Nada. Muchas veces nosotros creemos que podemos esconderle y nos escondemos debajo de cobijas, debajo de una casa, debajo en la oscuridad, porque creemos que podemos engañar a Dios, creemos que podemos nosotros mentirle a Dios, pero a Dios no puede ser burlado, dice la Biblia. Dios es dueño de todo y Dios lo sabe todo. Y Jesús es Dios. Y me encanta, amados hermanos, porque ¿quién puso a este hombre en ese justo momento llevando ese cántaro? Dios. Dios puso a ese hombre en ese justo momento llevando ese cántaro. Amado hermano, yo no sé por qué piensas que tú estás aquí el día de hoy, pero en base a esto, déjame decirte algo. Tú estás aquí hoy sentado porque Dios te dispuso aquí sentado. Tú estás el día de hoy aquí sentado porque Dios dictaminó y predestinó que tú estuvieras el día de hoy sentado escuchando su palabra para su gloria. Tú no estás aquí, amado hermano, porque tuviste ganas de venir a la iglesia. Tú no estás aquí porque no tuviste de otra, sino que tú estás aquí porque Dios predestinó que tú estuvieras aquí. Y me encanta ver el poder de Dios en estos versos que le dice a sus discípulos cómo vamos a preparar la cena. Y Jesucristo, en su omnisciencia, le dice: mira, va a pasar un hombre con un cántaro. ¿Por qué? No es porque a Jesús se le haya ocurrido, es porque Jesús así lo puso. Jesús dispuso de ello. Amado hermano, ¿cómo lo aplico entonces yo a mi vida, pastor? Mira, yo no sé por lo que estés pasando. Yo no sé qué vas a pasar el día de hoy o qué vas a pasar mañana. Yo no sé de qué estás enfermo, de qué no estás enfermo. Pero Dios así lo dispuso por un propósito. Y el Señor tiene cuidado de ti. Y Él lo sabe todo. Él es dueño y Él lo sabe todo. Y me encanta la respuesta de los discípulos. Mira, Jesús les dice a Pedro y a ¿quién más? Pedro y Juan: vayan
sigan a un hombre. Ahora imagínate esta escena, amados hermanos. Vamos a hacer uso de nuestra imaginación. ¿Qué sientes tú cuando sientes que alguien te sigue? Pues se siente raro, ¿verdad? O que te digan, ve y sigue a esa persona. Híjole, pues se siente raro. Y ahí me imagino a Juan y a Pedro, y sigue lo que no se nos escape. Y el hombre caminando más rápido, y bueno, ¿y estos qué traen? Ahora me encanta, porque fíjate el versículo 13, me encanta esto. La respuesta de ellos. ¿Ellos qué hicieron? Y, amado hermano, ¿sabes cuál es la antesala de la bendición de Dios? La obediencia. La antesala de la bendición de Dios es la obediencia. Tú y yo queremos que Dios nos bendiga, amén. Y Dios nos dice, mira, haz esto. Pero muchas veces nosotros nos creemos más inteligentes que Dios. Y no se lo decimos, nunca se lo vamos a decir. Nunca le vamos a decir, Dios, es que tú no sabes, pero yo sí sé. Pero ¿cómo se nota si le creemos o no le creemos? En si obedecemos. Y me encanta el versículo 13, porque a pesar de lo difícil que pudo haber sido aquello de seguir a un hombre con un cántaro, y de lo incómodo probablemente que pudo haber sido ese mandato, dice el texto que ellos fueron y encontraron todo tal como Él les había dicho, y prepararon la Pascua. Amados hermanos, tenemos un Dios digno de nuestra confianza. ¿Lo crees? No los escucho, ¿lo crees? ¿Y le crees? ¿Y confías en Él? Cuando dice ama a tus enemigos, cuando dice da la milla extra, cuando dice perdona, cuando dice lo que diga. Amén. Amén. Que nuestra voz siga siendo amén. Número 1, amados hermanos, Jesús es Dios y es dueño de todo y lo sabe todo. Y a mí me encanta algo, porque Jesús puede reclamar lo que Él quiera, cuando Él quiera y como Él lo quiera. Jesús puede reclamar tu vida, tu tiempo, tu dinero, tus fuerzas, todo, porque todo es de Él. No hay ni una célula que no le pertenezca a Él. Todo, amados hermanos, es de Él. Y me encanta que no les dice, vayan y pídanle permiso. ¿Verdad que no? Mira, eso no quita que Jesús es un caballero, porque a veces, no, pues es que qué atrevido, ¿no? Mira, Jesús es dueño de todo. Y dice, fíjate cómo dice la pregunta. Vamos allá al texto otra vez. El maestro te dice, ¿dónde está la habitación en la cual pueda comer la Pascua con mis discípulos? Ahora, yo no veo que le dice, oye, ¿me la vas a prestar? ¿Habrá chance? Amado hermano, mira, cuando Dios te pide que hagas algo, tú y yo, ¿qué tenemos que hacer? Hacerlo. ¿Va a costar trabajo muchas veces? Sí, muchas veces, porque la vida cristiana es difícil. Pero la antesala de la bendición siempre va a ser la obediencia, amados hermanos. ¿Quieres que Dios te bendiga? Obedece. Amén. Caminamos al segundo. Vamos al versículo 14, por favor. Cuando llegó la hora de la cena, ya estamos en la cena, ¿vale? Jesús se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, y a mí me encanta esta frase, intensamente, ¿qué? ¿A qué le suena esta frase de intensamente? ¿Quién era Jesús? Dios. ¿Quién eran los discípulos? Comunes y corrientes, y yo creo que pecadores, ¿verdad? Más corrientes que comunes, pecadores. Ahora mira lo que yo noto en mi punto 2. Jesús deseaba estar con sus discípulos. Y hago una pregunta. ¿Tú cuánto deseas estar con Él? Jesús deseaba estar con sus discípulos.
tú y yo cuánto deseamos estar con Él. Versículo 15, y les dijo una vez más, intensamente, amados hermanos, mira, Jesús era Dios, es Dios. Aún en su carne o en la carne, en su estado físico donde se encontraba hace 2000 años, seguía siendo Dios. Filipenses 2 nos lo recalca una vez más. 100% hombre, 100% Dios. Y me encanta esto porque mira, amados hermanos, el texto revela el corazón de Jesús, que es un amor que se desborda por esos 12 hombres que tenía ahí. Por los 12. Porque no dice, he deseado estar con 11 de ustedes y con uno no. Dice, he deseado estar, intensamente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Amados hermanos, no tenía que pasar por esto Jesús. Jesús es Dios, no le hacemos falta a Él. Pero a pesar de eso, nos ama tanto y te ama tanto. Y ahorita me encantaron las alabanzas porque espero que te hayan ministrado como me ministraron a mí. Porque podemos ver por medio de las alabanzas a un Dios lleno de amor por ti y por mí. Un Jesús que tenía todo en la gloria, que estaba sentado a la diestra del Padre y que decidió, porque te ama, estar en esta tierra, y amó tanto a esos 12 hombres y te ama tanto a ti, que deseó tanto estar con nosotros, que les dijo, es necesario y les conviene que yo me vaya, porque vendrá el Consolador sobre ustedes. Déjame hacerte una pregunta, amados hermanos. ¿Cuántos de ustedes están aquí porque tienen una convicción y un deseo fuerte por alabar a Jesús y por conocerlo a Él? No me contestes. Comparando el deseo intenso de Jesús por los 12 discípulos y por ti y por mí, ¿cuántos de ustedes que están aquí o están aquí porque tienen una convicción y un deseo fuerte por alabar a Jesús y por conocer más de Él? Porque quizás, amados hermanos, tristemente muchos de los que estamos aquí estamos por obligación. Muchos de los que estamos aquí estamos porque queremos cumplir nada más. Por eso mi pregunta en este segundo punto, Jesús deseaba estar con los discípulos, y tú y yo, ¿cuánto deseamos estar con Él? ¿Cuánto anhelas estar con Él todos los días? Deseaba enseñarles antes de morir y Él no tenía que pasar por eso, como te lo dije hace un minuto, pero lo pasó. ¿Te das cuenta el amor tan grande que tiene Jesús por ti? Lo tuvo por sus discípulos. En ese momento específico les dice cuánto deseaba, intensamente deseaba comer esta Pascua con ustedes. Y se muestra un corazón generoso, un corazón lleno de amor por esos 12 hombres, pero se muestra un corazón lleno de amor por todos nosotros, que en la cruz, y lo vamos a ver unas semanas más adelante, fue a derramar su sangre por ti y por ti, porque nos ama. ¿Sabes qué es lo triste muchas veces? La manera en que nosotros respondemos a Él. Él, no teniendo necesidad de pasar por lo que pasó, anheló y deseó intensamente estar entre nosotros porque nos amaba. ¿Tú cuánto deseas estar con Él? Preguntas prácticas. ¿Cuánto oras? ¿Cuánto lees? ¿Cuánto buscas conocerlo? Porque probablemente yo puedo responder, amén, yo deseo estar con el Señor, a mí me encanta estar en la presencia del Señor. Pero cuando hacemos preguntas muy prácticas y decimos, bueno, ¿y cuánto tiempo estás invirtiendo a la oración y a la lectura? Y entonces ahí la respuesta ya no es muy convincente, ¿verdad? A veces. De 24 horas que tenemos en el día, bueno, pues oro 2 minutos, pues oro 5 minutos, pues no leo porque no tengo tiempo. Yo quiero mostrarte, amados hermanos, por medio de este texto, el amor de Dios. Porque si el amor de Dios no te motiva, y siempre lo digo cada que hablo del amor de Dios, y últimamente he hablado mucho del amor de Dios.
Si el amor de Dios no es tu motor para vivir una vida cristiana consagrada delante de Dios, entonces nada lo va a hacer. El miedo, el temor, no pueden dar esta gasolina que tú y yo necesitamos para sobrevivir en esta vida cristiana. La vida cristiana es extraordinaria porque Dios nos pide hacer cosas que están fuera de lo ordinario. Y necesitamos de Dios para hacer todas aquellas cosas. Jesús deseaba estar con sus discípulos según el versículo 14 y el versículo 15. Y tú, amado hermano, ¿cuánto deseas estar con Él? Siempre hago esta pregunta y no lo voy a hacer general ahorita, pero siempre les digo, ¿cuántos deseamos estar con el Señor? Amén. ¿Cuántos se quieren morir ahorita? ¿Cuánto es tu pasión por Dios? Caminemos. Versículo 16. Porque les digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Versículo 17, fíjate la simbología. Y tomando una copa, después de haber dado gracias, dijo: tomen esto y repártalo entre ustedes, porque les digo que de ahora en adelante no beberé el fruto de la vid. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga el reino de Dios. Y versículo 19, y tomando el pan después de haber dado gracias, esto era el pan sin levadura, lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por ustedes es dado, hagan esto en memoria de mí. Mi tercer punto, amados hermanos, tu salvación costó sangre. No fue la tuya, no fue la de un animal, fue la del Hijo de Dios. Fíjate, acompáñame ahí por favor en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19. Mientras están buscando, déjenme hacerles una pregunta. ¿Alguien conoce al Chapo Guzmán? Personalmente no, pero sabemos quién es, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos de ustedes estarían dispuestos a morir porque el Chapo Guzmán saliera libre y viviera en paz? ¿Algún alma bondadosa? ¿No? ¿Cuántos de ustedes, vamos a pensar en el Chapo Guzmán otra vez, personaje icónico de la televisión humorística en México? ¿Cuántos, supongamos que el Chapo Guzmán tiene una enfermedad del corazón, ¿vale? Está ahí en la cárcel, sigue en la cárcel, ¿verdad? Está en Estados Unidos en la cárcel. Cuando está en la cárcel y sacan un boletín y dicen: miren, el Chapo Guzmán necesita un trasplante de corazón, pues necesitamos que uno de ustedes se muera para que se lo dé. ¿Algún voluntario? ¿Por qué? Porque básicamente él ha hecho cosas buenas. Al contrario, ha matado a mucha gente y no ha tocado el corazón. Gracias. Porque él no ha hecho cosas buenas, dice la hermana. Amado hermano, yo quería justamente esta respuesta. ¿Y tú y yo hemos hecho algo bueno para que Jesús muera por nosotros? Creemos en un Dios verdadero, Dios de camino, de Dios. Sí, entiendo. A Dios dinero. ¿Entiendes la idea? Porque obviamente nadie estaríamos dispuestos a morir por el Chapo Guzmán. Nadie. No estaría dispuesta a dar mi vida, mi paz, o la vida de mis hijos, o la vida de mis padres, para que un criminal como el Chapo Guzmán saliera y viviera bien y en paz. Pero ¿sabes qué dice la Biblia de ti y de mí? Que tú y yo éramos como el Chapo Guzmán, elevado a la potencia 1000. Amados hermanos, tú y yo no hicimos nada bueno para que Dios nos amara y nos perdonara, nada. ¿Sabes qué hicimos para contribuir a que Jesús viniera a morir por nosotros? Pecar. Tu pecado y mi pecado fue la única contribución que hemos hecho para que Cristo viniera a morir en la cruz por ti y por mí.
Esto es lo que les está enseñando. Fíjate el versículo de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con ¿qué nos compró Cristo? Con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Amados hermanos, tu salvación y mi salvación tuvo un precio muy alto, y fue la sangre del cordero. Mira, hay un dicho que dice algo así, que nadie experimenta ¿en qué? En cabeza ajena. Y muchas veces no valoramos lo que otros hacen por nosotros hasta que nosotros lo hacemos por alguien más. Bueno, amados hermanos, esta es la idea. El que tú puedas estar aquí en paz y reconciliado con Dios tuvo un precio muy alto, y fue la sangre de Jesús. Y esto es lo que está instituyendo Jesús en los versículos 19 y en el versículo 20. Y tomando el pan, después de haber dado gracias, lo partió. Y esto me encanta porque es un simbolismo del quebrantamiento del cordero mientras es molido y muerto. Los judíos en la cena de Pascua, el pan sin levadura lo tronaban a la mitad como un símbolo de quebrantamiento, y después la otra mitad la quebraban en 3 partes, como símbolos de quebrantamiento y de dolor. Bueno, amados hermanos, nuestro Cordero sufrió una muerte increíble, y sufrió como nadie en la historia de la humanidad ha sufrido, porque te ama. Número 3, tu salvación costó sangre, no la tuya, una más valiosa. Y en este mismo punto te animo a algo: ya no vivas más como antes. Fíjate lo que dice Primera de Pedro capítulo 4, por favor. Versículos 1 al 3, Primera de Pedro 4, versos 1 al 3. ¿Estás ahí conmigo? Dice: por tanto, ayúdame a leer, puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense también ustedes con el mismo propósito. Pues quien ha padecido en la carne, ¿para qué? ¿Para qué fue el sufrimiento de Cristo? Dice Pedro: para vivir el tiempo que le queda en la carne, ya no para las pasiones humanas, sino ¿para qué? Para la voluntad de Dios, porque el tiempo ya pasado les es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Amado hermano, como mi punto 3, tu salvación y mi salvación costó sangre, no fue la tuya, pero costó. Ya no vivas más como antes. Ya no vivas más de esa manera que describe aquí Primera de Pedro, en sensualidad, en lujurias, en borracheras, en orgías, en embriagueces y en abominables idolatrías. Ya no hagas esto, porque fuiste amado, fuiste perdonado, fuiste salvado, no para que vuelvas a caer al mismo hoyo de tu vida donde estabas antes. Fuiste hecho esto para la gloria de Dios y para que seas un nuevo hombre, una nueva mujer, con nuevos deseos y con nuevos propósitos para su gloria. No desperdicies tu vida, iglesia. No vuelvas a lo mismo de antes. No experimentes en cabeza propia lo que tuvo que experimentar Cristo, porque te ama. Tengo que avanzar. Versículo 20: de la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Esta fue la tercera copa. ¿Te das cuenta? Te dije al inicio que después de comer se tomaban una tercera copa. Si tú sigues leyendo, no hay una cuarta copa. En la cena de Jesucristo no existió una cuarta copa. ¿Por qué? Porque el sacrificio no estaba completo.
porque Jesús les había dicho y les estaba enseñando por medio de su propia vida que Él iba a ser el sacrificio dado, y la cena de Pascua no iba a estar completa hasta que el Cordero muriera. ¿Te acuerdas cuando Jesús estaba en la cruz? Y dice una frase bien interesante: ¿tengo qué? Tengo sed. ¿Y qué le dan? ¿Te acuerdas? Vinagre. Y después de que le dan en una esponja vinagre, ahora sí culmina la cena de Pascua y dice: consumado es. Jesucristo dejó incompleta en este momento la cena de Pascua porque quería darles a entender a sus discípulos que en Él iba a estar completa la cena de Pascua. Que el simbolismo que vivieron los egipcios solamente era una sombra de lo que ahora iban a pasar con Cristo. Y en Cristo y en su muerte se completó nuestra cena de Pascua. Dos cosas más bien rápido. Versículo 21. Pero vean, la mano del que me entrega está junto a mí en la mesa. Y fíjate la declaración tan fuerte de Jesús en el versículo 22. Porque en verdad el Hijo del Hombre va, ¿según qué? Según se ha determinado. ¿Qué quiere decir esta frase? Según se ha determinado, según se ha escrito, pero hay de aquel hombre por quien Él es entregado. Y mira, en este cuarto punto déjame decirte lo siguiente: nada pasa sin que Dios así lo sepa y lo permita. Nada. Acompáñame a Hechos, por favor, Hechos 2, versículo 22 y 23. Hechos 2, 22 y 23, por favor. ¿Están conmigo? Dice así, ayúdenme a leer. Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado ¿por quién? Entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. Este fue entregado ¿por qué? Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz formado de impíos y lo mataron. Pero me encanta esta frase. Amados hermanos, ¿tú crees que a los romanos se les ocurrió matar a Jesús? ¿O a los fariseos? No, amados hermanos. Dios había predeterminado, otra palabra un sinónimo de esto que a veces no gusta, Dios había predestinado que Cristo muriera en la cruz. Fue predestinado, predeterminado, el previo conocimiento de Dios, y acusa, ustedes lo mataron. Amados hermanos, nada pasa sin que Dios así lo sepa y lo permita. Yo no sé por qué estás aquí, te lo decía hace rato. Yo no sé por qué estás viviendo la situación que estás viviendo. Yo no sé por qué no tienes trabajo o por qué tienes demasiado trabajo. Yo no sé por qué estás viviendo lo que estás viviendo. Yo no sé por qué estás sufriendo lo que estás sufriendo. Yo no sé por qué tienes la enfermedad que tienes, o yo no sé por qué tus familiares tienen esa enfermedad. Yo no sé por qué eres rico o por qué eres pobre. Yo no sé por qué eres feliz o tiendes a la depresión. Yo no sé por qué sufres. Yo no sé por qué estás en donde estás en tu vida. Pero ¿sabes quién sí sabe? Dios. Dios sabe, porque Él lo ha permitido con un propósito para su gloria en tu vida. Y puedes confiar en que tenemos un Dios digno de confianza. Yo no sé por qué estás pasando el día de hoy. Yo no sé qué vas a pasar mañana. Quizás el día de mañana va a ser más difícil. Quizás el día de mañana va a ser peor. Pues mira lo que dice Salmo 23. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Y me encanta más adelante cuando dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Ahora me encanta, ¿por qué? Porque no dice si es que llegó a pasar.
aunque ande. ¿Y eso qué significa? Que vamos a andar algún día. Aunque andes en valle de sombra o de muerte, aunque la estés pasando mal, dice el salmista, no voy a temer, porque tú vas a estar conmigo. Dios tiene un plan para ti, amado hermano. ¿Cuál? No sé. Y una última cosa. Versículo 22. Porque en verdad el Hijo del Hombre va según se ha determinado, pero ay de aquel hombre por quien Él es entregado. Y me encanta esta respuesta, fíjate el versículo 23. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que iba a hacer esto. ¿Qué involucra esta respuesta, amados hermanos? ¿Por qué? Ellos no tenían la certeza, pero ¿por qué? Mira, déjame te lo desarrollo. Mi quinto punto y el último. Cuídate de no ser tú el traidor. Examina tu vida para saber si andas en los caminos de Dios o eres una mentira. Va de nuevo. Cuídate de no ser tú el traidor. Examina tu vida para saber si andas en los caminos de Dios o solamente eres una mentira. Y me encanta porque Jesús les dice, hey, por aquí está el que me va a traicionar. Ahora, algo bien interesante es si Judas hubiera dado como muchos avisos que los dio, pero si hubiera, es que Judas se camuflajeó muy bien entre los apóstoles, a tal grado que el texto del versículo 23 no dice, hey, fue Judas, o va a ser Judas, o no dice el texto, y todos acusaron a Judas. ¿Por qué? Porque ellos sabían que tienen la potencia. Yo siempre digo que somos pecadores en potencia. Todos tenemos el poder para pecar. Y ellos sabían que podían ser uno de ellos. ¿Por qué? Porque ellos conocían su corazón malvado también. Pero también el Señor ya sabía y dijo, haz lo que tengas que hacer cuando yo esté algo. Posteriormente el Señor sabe. Siempre sabía el Señor. ¿Qué quiero enseñarte con esto, amados hermanos? Salmo 41:9, no lo busques. Dice, aún mi íntimo amigo en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su talón. Dice este texto. Amado hermano, nadie señala a Judas. Nadie dice, yo creo que es Judas, porque tenía cara de tranza. Todos se preguntaron porque todos son pecadores en potencia. Amado hermano, quiero terminar con esto. Examina tu vida para ver si tú no eres el traidor. Y déjame te lo digo de qué manera. Y voy a ir a un texto final ahorita. Judas se camuflajeó también entre los cristianos que no parecía que él era el traidor, porque no lo acusaron directamente. Tú y yo podemos ser un Judas, y te lo enseñé desde la semana pasada. Podemos camuflajearnos tan bien entre la iglesia y podemos hacer lo que los cristianos hacen. Podemos venir a la iglesia, podemos vestirnos bien los domingos, podemos estar sentados sin querer estar aquí, podemos levantar las manos cuando cantamos, podemos aplaudir, podemos cantar, pero ¿sabes qué no podemos hacer? Engañar a Cristo. Cuídate, amado hermano, de no ser tú un falso creyente que piensa que por estar sentado el día de hoy aquí es un creyente y el día de mañana va a estar en el cielo cuando muera. Porque probablemente si nos engañamos en esta tierra, cuando lleguemos a la presencia del Señor, el Señor va a decir, pues ¿quién eres tú? No te conozco, aléjate, hacedor de maldad. ¿Te das cuenta lo fuerte de este verso? Acompáñame a 2 Corintios 13:5, por favor.
Segunda de Corintios 13:5. ¿Están conmigo? Vamos a leerlo para que tú lo leas. Y yo ruego al Espíritu Santo y a Dios que esta tarde tu mente sea un poco iluminada para que te des cuenta del amor de Dios que tiene para ti, pero de lo grande que es esto también para nuestras vidas. Pónganse a prueba, dice Pablo a los Corintios, para ver si qué. Examínense a sí mismos. ¿O no se reconocen a ustedes mismos de que ustedes está en ustedes? De que Jesucristo está en ustedes, a menos de que en verdad ¿qué? No pasen la prueba. Amado hermano, porque este es mi trabajo y yo lo tengo que hacer desde el púlpito. No te engañes, por favor. No te engañes creyendo que eres un cristiano solamente por venir a la iglesia los domingos. No te engañes creyendo que el día de mañana vas a estar en la presencia del Señor cuando tus deseos internos no han cambiado, cuando según 1 de Pedro capítulo 4, tú y yo quizás seguimos siendo los que tienen sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. No te engañes, iglesia. Porque podemos ser muy buenos camuflajeándonos entre los cristianos, pero si tu corazón no ha sido transformado, entonces tú no eres un cristiano. Y si tú no eres un cristiano, entonces el día de mañana tú no vas a recibir la gracia y el perdón de Cristo, porque aquí no transformaste tus deseos a la gloria de Cristo y a la manera de Cristo. Pastor, ¿cómo puedo saber entonces que ando en la fe? Dice Pablo, examínate. ¿Amas lo que Cristo ama? ¿Odias lo que Cristo odia? ¿Andas en los caminos de Cristo? ¿Buscas a Cristo? ¿Deseas satisfacerte con Cristo? ¿Deseas cosas básicas? ¿Deseas congregarte? No, es que no me gusta congregarme. Es que me aburro, la predicación me aburre. Amados hermanos, qué vergüenza que a veces no podemos estar 45 minutos a una hora atentos a una predicación de una vez a la semana. Pero ponemos Netflix y estamos 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas ahí. Amados hermanos, no podemos estar leyendo la Biblia porque nos dormimos, no podemos estar orando porque nos dormimos, no podemos hacer lo que Cristo nos pide que haga porque nos dormimos, pero decimos que somos cristianos. No amamos, no perdonamos, no buscamos misericordia, no damos, no ayudamos, pero decimos que somos cristianos y nos jactamos que somos cristianos. Y dice la Biblia, pónganse a prueba para ver si están en la fe. Oh, amado hermano, me temo tanto que quizás aquí habemos varios Judas, que quizás el día de mañana vamos a ser despreciados en la presencia del Señor. Y yo ruego a Dios que esta tarde tu corazón se contriste tanto y se alegre y tenga tanta esperanza a la vez, en que te des cuenta que tu Salvador está ahí a la puerta y llama. Y que todo el tiempo, dice el texto, busquen a Dios mientras Él pueda ser hallado. Porque quizás va a haber un momento donde ya no va a haber tiempo para buscar a Dios. 5 cosas muy fáciles, muy sencillas y difíciles de aplicar. ¿Dónde está tu corazón, iglesia? Quiero pedirte que te tomes 2 minutos. Quiero pedirle a mi hermano Gustavo y Germán, me ayudan. Vamos a tomar la Santa Cena. Y dice Corintios 13:5, pónganse a prueba para ver si están en la fe. Tomar la Santa Cena es para cristianos. Por favor, no la tomes si tú no eres un verdadero creyente.
Si a ti no te importan las cosas de Cristo, no la tomes, porque para ti sería condenación. Si tú no amas a Cristo, si no deseas a Cristo, si no buscas a Cristo, si no te apasionas por Cristo, si Cristo no es tu mayor pasión, no la tomes, por favor. Pero si sí lo es, gracias. Si Cristo sí es tu mayor pasión y estás pasando por momentos difíciles, mira, Dios dice que para esto es derramada su sangre, para un nuevo pacto. Y lo hace porque te ama. Por favor, cierra tus ojos e inclina tu cabeza. Y si tienes que pedir perdón por algo, iglesia, esta mañana, ve delante de Dios. Si te tienes que postrar, póstrate delante de Dios. Si tienes que rogar por misericordia, ruega misericordia delante de Dios, porque Él va a estar ahí para dártela. Señor, esta tarde clamamos por misericordia, Dios. Perdona, Señor, nuestras ofensas. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdónanos, Padre, porque no te creemos así como te creyó Juan y Pedro, Señor. Porque nos pides que hagamos algo, Señor, y queremos la bendición, pero no queremos obedecer, Señor. Perdónanos, Señor, porque no valoramos el sacrificio de tu Hijo Jesucristo muchas veces. Perdónanos porque nos interesan otras cosas más que tus cosas, porque nos interesan nuestros sueños más que tus sueños, nuestras metas más que tus metas, Señor. Perdónanos porque a veces manchamos tanto tu nombre, Dios, con nuestras vidas. Pero gracias, Jesús. Gracias por amarnos tanto. Gracias por ir a la cruz, Señor. Por obediencia a tu Padre principalmente, pero también porque nos has amado tanto, Señor, y porque deseabas, Señor, estar con tus discípulos y deseas en tu corazón que estemos en tu presencia algún día, Señor. Desnuda nuestra vida, Señor, desnuda nuestros pensamientos y hazlos conforme a tu corazón, Señor. Ayúdanos a valorar, por favor, Señor. Ayúdanos a amarte, a desearte, a buscarte, Señor. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Dice Lucas 22, versículo 19. Y tomando el pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. ¿Por qué no te pones en pie? Vamos a comer y a tomar. Podemos comer, iglesia. Podemos tomar. Porque les digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid
hasta que venga el reino de Dios. Amados hermanos, ustedes son amados por Dios, al grado que Jesús murió por ustedes y por mí. Basta el tiempo pasado para haber hecho lo que ustedes quieran. Vivan sus vidas consagradas a Dios, amen a Dios, busquen a Dios. Vivan en la antesala de la bendición, no solamente busquen la bendición. Vivan en obediencia, vivan creyéndole, para que cuando nos toque a nosotros estar con Él, su respuesta sea: bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Que Dios les bendiga. En victoria.